¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a aprender más sobre verbos. Como recordarán, el verbo to be ya lo estudiamos, ya lo aprendimos. Ahora vamos a ver los verbos de acción. Los verbos de acción tienen un poquito más de reglas, un poquito más larga esta lección, porque vamos a aprender cómo se utilizan en diferentes formas de comunicación. Para mí me resulta muy interesante porque es algo un poquito más complejo, pero muy útil porque son los verbos que utilizamos día a día. Espero que a ustedes también les guste. Comenzamos. Algunos ejemplos de los verbos de acción son jugar, comer, beber, mover, preparar, saltar, cambiar, vivir, etc. En el inglés vamos a dividir los verbos en regulares e irregulares. Esto es que cuando nosotros transformamos el verbo al pasado, de presente o de infinitivo, lo vamos a conjugar en pasado, a la raíz del verbo le vamos a agregar una D o una ED. Por ejemplo, jugar es play y si le agregamos la ED es played. Aprender, learn, learned. Preparar, prepare, prepared. Mover, move, moved. Pero ¿qué pasa con los verbos irregulares? No podemos hacer esto, por eso se llaman irregulares. Y los verbos irregulares, para cuando queremos transformarlos al pasado, cambian parcial o totalmente. Por ejemplo, to eat. Al transformarlo a pasado, cambia a ate. Beber, to drink. En el pasado cambia a drank. El verbo ir, to go. El pasado cambia a went. Como vemos, es la diferencia entre ambos, regulares e irregulares. Pero hoy nos vamos a concentrar en el tiempo presente, no en el pasado. Cada una de estas estructuras tiene diferentes arreglos o diferentes reglas. Por ejemplo, las oraciones positivas. Las oraciones positivas, la regla que tenemos que recordar es que en la tercera persona del singular, al verbo de acción, le vamos a agregar una S al final. Por ejemplo, Ana juega tenis. En lugar de Ana play tennis, le vamos a agregar una S porque Ana es una tercera persona del singular. Él canta bonito. Le vamos a agregar una S a canta, que es sings. El perro salta alto. El verbo es saltar, le vamos a agregar una S porque el perro es it. Es todo lo que tenemos que acordarnos en las oraciones positivas respecto a other verbs en simple present. Lo demás es sencillo, recordemos que por eso se llama simple present. Es simple, solamente la fórmula que tenemos que recordar es el noun o pronoun, que es el sustantivo o el pronombre, más el verbo. Y bueno, para la siguiente estructura, que es la oración negativa, para ellas vamos a hacer uso de unos auxiliares muy conocidos, que son el do y el does. En este caso es uno u otro. ¿Cuándo se aplica cada uno? El do se aplica para los pronombres o los sustantivos que se relacionan con los pronombres I, you, we, and they. Mientras que el does se aplica para las terceras personas del singular, que es he, she, and it. Recordemos esto, ¿ok? El do se usa con unos, el does se utiliza con otros. ¿Cómo utilizamos esta estructura de los auxiliares en las oraciones negativas? She does not sing well. Por ejemplo, ella no canta bien. ¿Qué fue lo que hicimos? Agregamos el auxiliar porque el not no puede ir solo. Entonces agregamos el auxiliar que le corresponde a she, que en este caso es does. Le agregamos el negativo, que es not, y ponemos el verbo. Otro ejemplo, pero con el do, es: nosotros no comemos pizza. ¿Cómo sería? We es nosotros. ¿Qué dijimos que le corresponde al we? El do. We do, y luego el negativo, que es not. We do not eat pizza, por ejemplo. Con esto, con la ayuda del auxiliar,
formamos oraciones negativas. No podemos formar una oración negativa en simple present con other verbs si no usamos estos auxiliares, do o does. Recuerden eso. Y en las preguntas cortas, ¿cómo usamos el do y el does? Fácil. El do y el does van al principio de la pregunta. De hecho, cuando vemos un do o un does al principio, significa que es una pregunta. Por supuesto que también el question mark o el signo de interrogación cuenta. Pero el do o el does al principio nos indica que es una question. Y es una yes, no question, una pregunta de sí o no. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo sencillo. Ella juega tenis. Dijimos que ella va con el does. Pero dijimos que el does va primero porque es una pregunta, entonces es does she y luego el verbo play tennis. Does she play tennis? Por ejemplo, ¿te gusta la pizza? Es you, porque te voy a preguntar a ti. Y con el you va el do. Do you like pizza? Y cuando vamos a contestar estas preguntas de sí o no, va a ser sí o no. Yes or no, pero recuerden que no podemos poner el yes o el no solo, tenemos que ponerlo con su estructura. En el caso anterior habíamos dicho que era, te pregunto con el verbo to be, me contestan con el verbo to be, pero ahorita es con other verbs. Si yo estoy utilizando do y does en las preguntas, la estructura de las preguntas sí o no van con el do o el does también. Mucho cuidado con eso, porque si yo te pregunto, are you Mexican? Are es el verbo to be, no puedo usar el do o el does en mi respuesta. Tenemos que tener cuidado de que sea lo mismo. En este caso, si yo te pregunto, ¿do you like pizza? Me vas a contestar sí. Yes, I do. O no, I don't. Si la pregunta es, ¿does she like pizza? ¿Cuál es la respuesta? Yes, she does, si es afirmativa. O no, she doesn't, si es negativa. No olvidemos que la S en las terceras personas nada más se agrega en las oraciones positivas. No se agregan preguntas y no se agregan oraciones negativas. Lo comento porque hay gente que ha caído en ese error. O me pregunta, ¿también la S aplica en las demás estructuras? No, solamente en las oraciones positivas. Les voy a dejar una gráfica en donde muestra las 4 estructuras con sus reglas para que le demos un repaso si es necesario. Y si ya están listos o consideran que ya están listos para la actividad, procedamos. Aquí les dejo unas actividades para que practiquen. Espero que les haya servido esta lección y si sí, por favor regálenme un like y suscríbanse al canal para recibir notificación de las demás lecciones. Gracias y hasta la próxima. En este primer ejercicio vamos a acomodar las oraciones en el orden correcto. Aquí vamos a completar las oraciones con el verbo que le corresponde. No se te olvide poner la S si es necesario. En este siguiente ejercicio, haz preguntas y respuestas, contesta con tu propia información y además agrega una oración negativa.